Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, nuestro pasaje base en esta serie de vuestro adversario el diablo. El día de hoy es la quinta enseñanza. Primera de Pedro 5, 8 dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una palabra de advertencia de parte de Dios, de advertencia a la humanidad. ¿Qué es lo que nos está Dios advirtiendo? De ser muy sobrios y estar muy atentos, muy alertas, velad en lo espiritual, muy sobrios, muy serios. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, tu enemigo, eso significa adversario, tu enemigo. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? El diablo, Satanás. ¿Y qué dice acerca de nuestro adversario el diablo? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como un león rugiente, hambriento y feroz, anda alrededor tuyo, alrededor mío, buscando a quien devorar, buscando a quien devorárselo. Almas eternas, preciosas que Dios creó. Como dice la Escritura, todas las almas son mías, todas las almas son de Dios. Y Dios las ama a todas sus almas. Y aquí hay una advertencia de parte de Dios. Nuestra actitud que debemos de tener nosotros ante nuestro adversario, nuestro enemigo el diablo, mucho más sabio que nosotros, mucho más poderoso que nosotros. Sed sobrios, ponte sobrio, ponte serio. ¿Por qué? Porque el diablo no está jugando. Esta vida no es un juego para él, como muchos seres humanos la tienen como un juego. Vida nada más tienes una. Disfrútala, joven, disfrútala, varón, disfrútala, mujer. Disfruta la vida, para eso fue dada. Pero ¿a qué te dicen cómo la disfrutes? Conforme a las cosas del mundo. En la fiesta, en el alcohol, en el cigarro, en la droga, así disfrútala. En las relaciones sexuales fuera del matrimonio, así disfrútala, te dice el mundo allá afuera. Así toman ellos el disfrutar esta vida. ¿Son serios, son sobrios y están alertas acerca de su adversario el diablo? No. Incluso el mundo hace chistes acerca del diablo, ¿verdad que sí? Hacen chistes del diablo, hacen chistes del infierno, hacen chistes del cielo, hacen chistes de Jesús. ¿Son serios y sobrios? ¿Están velando en lo espiritual? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, tu enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Qué importante es entender que el diablo es nuestro enemigo. Eso nos va a poner serios y sobrios. Que un ser más grande y más poderoso que nosotros, que es el diablo, Satanás, es mucho más fuerte y más sabio que nosotros. Y qué importante es que entendamos que él es nuestro enemigo, no nuestro amigo. Él odia y aborrece a todas las personas que Dios creó, tanto a inconversos como a cristianos. Y cuánto más a cristianos, porque ya fuimos rescatados por el Señor Jesucristo de la potestad de Satanás a Dios. Antes nos tenía en sus garras, como tiene al mundo, el cual está bajo el maligno, dice la Biblia. Así estábamos todos, dijo el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el cual opera en los hijos de desobediencia. Así éramos todos, dijo Pablo, bien desobedientes a Dios. Y de ahí nos sacó Jesús a los cristianos, nos arrebató de sus garras, nos quitó de su propiedad, de su autoridad, de su dominio que tenía sobre nosotros, por el pecado que le daba autoridad a él sobre nosotros. Aborrece la humanidad, sí, pero cuánto más aquellos que ya le entregaron su vida a Jesucristo, que ya los perdió de sus garras. ¿Para qué? Para querernos hacer caer otra vez en él. Por eso esta epístola del apóstol Pedro es a la iglesia cristiana y le dice a los cristianos: sean sobrios,
Sean serios y velen, estén alerta a lo espiritual. Ponte alerta, tienes que tener los ojos abiertos para darte cuenta de cuándo comienzan las sutilezas del diablo a quererse meter en tu mente. Porque el diablo es sutil. No te llega así de frente. Comienza sutil a meterse por ahí, a meterse por ahí, a meterse por allá y así hasta que te tiene bien atrapado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es importante entender que el diablo no está jugando. Así como muchas personas que profesan cristianismo y juegan a la iglesita, viven cristianismos sin compromisos ante Dios, sin un compromiso a la santidad. Viven como el resto de las personas del mundo. No hay diferencia entre una persona que se dice cristiana a una persona del mundo. Los dos se ríen de chistes groseros en el trabajo. Los dos se ponen a ver la tele y se ponen a ver cosas que no edifican. Y ahí están viendo sus telenovelas, personas que profesan cristianismo. Y ahí están viendo sus películas de acción y de violencia, personas que profesan cristianismo. Y se van al cine igual que las personas que no son cristianas. Y no creas que van a ver películas cristianas al cine, no, películas normales. Música del mundo. Escuchan la música del mundo. O escuchan música cristiana, entre comillas, con ritmo mundano. Que básicamente es lo mismo. Hay rock cristiano, hay cumbias cristianas, hay merengue cristiano, hay reggaetón cristiano. Imagínense nada más. Con el mismo ritmo de la música del mundo, pero le ponen ahí un salmo, por así decirlo. Como si eso fuera a santificar y a purificar ese ritmo que mueve lo sensual en los cuerpos de las personas, que alimenta lo sensual. Reggaetón cristiano. Y el diablo feliz. Mira cómo aman el mundo y las cosas de este mundo, dice el diablo. Mira cómo no son sobrios y no velan en lo espiritual en sus vidas. Tienen el mundo bien metido en el corazón y el amor del Padre, dice la Biblia, no está en ellos. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero vean cómo el diablo los va atrayendo y seduciendo a esos ritmos mundanos, hasta que contristan al Espíritu Santo y se pierden. Por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El día de hoy vamos a ver la quinta enseñanza sobre vuestro adversario el diablo. El día de hoy vamos a estudiar el pasaje de aquel hombre que Jesús liberó de muchísimos demonios, que se conoce en la Biblia como el endemoniado gadareno. Vamos a estudiar principalmente el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, pero también vamos a tomar porciones de otros evangelios sobre el mismo evento. Marcos 5, versículos del 1 al 20, por favor. Vamos a leer la historia completa. Marcos 5, del versículo 1 al 20, dice así la escritura. Vinieron al otro lado del mar. Esto es Jesús y sus discípulos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
Este hombre en esa condición en la que estaba, corrió y se arrodilló ante él, ante Jesús. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron todos los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a hacer una oración, por favor, cierre sus ojos, vamos a orar, pedir a Dios su asistencia, su ayuda. Padre, te pedimos el día de hoy, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Que haya claridad del Espíritu a las mentes de cada uno de los aquí presentes, Señor. Dame palabra, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos habla de un hombre que estaba sumamente endemoniado, sumamente poseído por muchísimos demonios, muchísimos. Y es importante entender que este hombre no se llenó de tantos demonios de la noche a la mañana. Es imposible. Las personas se van llenando de demonios poco a poco, conforme está pasando el tiempo. Conforme ellos profundicen más en sus prácticas de ocultismo, de brujería y de satanismo, conforme va pasando el tiempo, se están llenando cada vez más y más de demonios ellos. Este hombre tuvo que haber practicado por mucho tiempo prácticas de ocultismo, brujería y satanismo, rituales y sacrificios satánicos, para haberse poseído de tantos demonios y haber caído en un estado como él cayó. No era simplemente porque él leía las cartas o practicaba la adivinación. No, era mucho más allá que todo eso. Y este hombre se endemonió de tal manera que los demonios lo atormentaban terriblemente, a tal grado de tomar control de él, de tomar control de su mente, de tomar control de su voluntad. Pues qué hombre con todas sus facultades va a vivir en los sepulcros desnudo, como dice otro pasaje paralelo, sin ropa, e hiriéndose con piedras. ¿Qué hombre con sus facultades normales va a hacer esto? Es imposible. Los demonios habían tomado completo control de él. Eran tantos, somos legión, que consta aproximadamente de 2,000 demonios. Por eso cuando salieron de él se fueron al hato de los cerdos, que eran como 2,000. Y dice que se precipitaron al mar y se ahogaron todos. 2,000. No dice la mitad que tenía 1,000. Ni aun los mismos cerdos aguantaron lo que es estar poseídos, tanto que trataron de huir y de escapar de ese estado tan terrible que es los demonios, y se precipitaron al mar y se ahogaron.
Entonces entiende un poco de cómo estaba este hombre completamente y sumamente poseído por demonios. Ya no pensaba y razonaba él. Tanto que dice más adelante que después, cuando vinieron las personas de la ciudad, lo vieron sentado con Jesús vestido. ¿Por qué dice vestido? Porque no estaba vestido. ¿Y qué dice más? En su juicio cabal. ¿Qué quiere decir en su juicio cabal? Razonando bien, porque antes no razonaba bien. Le habían completamente embotado su mente. Llegó a tal grado de posesión demoníaca que ya no tenía el control de sí mismo. ¿Qué hombre quiere herirse con piedras la cabeza? ¿Verdad que no? El endemoniado gadareno es el peor caso de personas poseídas por demonios en la Biblia. No hay otro caso en la Biblia peor que este caso que acabamos de leer. Ningún otro ser humano de este grado como el endemoniado gadareno. Ninguno. Y muy triste, por cierto. Veamos qué pasaba con este hombre. Versículo 3 y 4. Marcos 5, versículos 3 y 4 dice así: que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Este hombre tenía una fuerza inhumana. Tenía una fuerza que no era humana. Los demonios tienen una fuerza impresionante, querido amigo. Los demonios tienen una fuerza impresionante. Los grillos son esas argollas de metal usadas para amarrar cadenas. Dice la Biblia que las cadenas eran hechas pedazos por él y también los grillos desmenuzados. ¿Qué hombre puede romper cadenas? ¿Verdad que no? Nada más para que veas el grado de fuerza demoníaca que tenía este hombre. Y nadie le podía dominar. Muchas veces, dice la Biblia, habían tratado de amarrarlo y de atarle con cadenas y grillos y no podían. No una vez ni dos, muchas veces. Quizás queriéndole hacer un bien al hombre, ¿no? Pero no había nadie que pudiera con él. Dice el Evangelio de Mateo en el mismo pasaje que era un hombre feroz en gran manera. Así dice la Biblia de este hombre, feroz en gran manera. Versículo número 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y siempre, todo el tiempo, de día y de noche, ¿a qué horas dormía? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Quizás gritando, no sé. ¿Y qué más aparte de gritar y dar voces? E hiriéndose con piedras. Imagínate las piedras, estarte golpeando la cabeza, los brazos, el pecho, las piernas. La crueldad de los demonios, ¿cierto o no? Por eso te digo que el pasaje de primera de Pedro 5:8, que dice vuestro adversario el diablo, de cómo el diablo aborrece, de cómo el diablo aborrece la humanidad. Aquí está una manera, un ejemplo de cómo los aborrece. Un hombre poseído por demonios, mira, con piedras en la cabeza, ¿lo ama? ¿Lo aprecia? Lo odia, lo aborrece. Así como aquel joven que estaba poseído, dice la Biblia, que en ocasiones lo echaba en el agua y en ocasiones lo echaba al fuego. Cuando el papá le trajo a Jesús, su hijo, a los discípulos, para que lo echaran fuera. Porque a veces lo echaba en el agua y a veces lo echaba en el fuego. Y luego dice, añade el Padre, para matarlo.
Así dice la Biblia, para matarlo. ¿Y qué era lo que querían hacer los demonios con este hombre de Marcos 5? Matarlo. ¿Para qué? Para llevárselo al infierno. ¿Qué quieren hacer con aquel joven, el hijo del padre que le trajo su hijo a Jesús? Lo mismo, matarlo. Él mismo dijo, para matarlo. ¿Para qué? Para llevárselo al infierno. Para continuar su tormento y su tortura hacia ese joven y hacia este hombre en el mismo infierno. Por eso dice la Biblia, sé sobrio, mira, abre los ojos a la realidad, joven, varón, mujer que estás aquí. Así es vuestro adversario el diablo, un ser perverso, un ser malo. Y es tu adversario, tu enemigo. Este hombre debe haber tenido su cuerpo ensangrentado de pies a cabeza. Cuando agarraba las piedras y se golpeaba la cabeza, la frente, etcétera, atrás, etcétera, todo ensangrentado. Su pecho no tenía ropa ensangrentada, sus piernas ensangrentadas, todo rojo, lleno de costras de la misma sangre cuando se seca. Qué escena tan triste, ¿verdad que sí? ¿Cómo puede caer un ser humano a este nivel? Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio este hombre endemoniado, cuando vio pues a Jesús de lejos, cuando iba bajando Jesús con sus discípulos de la barca, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre nunca había escuchado de Jesús, nunca. ¿A qué horas iba a llegar algún comentario de Jesús hacia él donde él estaba en los sepulcros? No, nunca había escuchado el nombre de Jesús. Nunca. El Espíritu Santo tuvo que haberle dado claridad a su mente de quién era Jesús. Que cuando lo vio bajar de la barca, dice aquí, cuando vio pues a Jesús de lejos, el Espíritu Santo tuvo que haberle dado testimonio a favor de Jesús. En medio de toda su posesión demoníaca, de todos los demonios que él tenía, bendito Espíritu Santo, es más fuerte, más poderoso que todos los demonios juntos. Bendito sea Él. Mas si yo por el Espíritu Santo soy fuera de los demonios, el Espíritu Santo tuvo que haberle dado claridad cuando vio a Jesús de lejos bajando de la barca, diciéndole, Él es tu esperanza. Lo tuvo que haber despertado en lo espiritual. ¿Para qué? Para que él corriera hacia Jesús. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los demonios por sí solos, cuando vieron a Jesús, que sí lo conocen a él, ¿por qué los echó del cielo? Su Padre Celestial. ¿Hubieran corrido hacia Jesús? No, hubieran corrido hacia otro lado, ¿cierto o no? ¿O no? Si hubieran querido esconder de otro lado, pues, ya sabían quién era Jesús. Nunca hubieran querido correr hacia Jesús y menos postrarse. Pero este hombre estaba tan necesitado que el Espíritu Santo tuvo que haberle dado luz y claridad cuando lo vio a Jesús que venía, como una atracción hacia él en lo espiritual, como una luz, como una atracción hacia el Hijo de Dios, como algo especial hacia él. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, no se fue caminando, corrió y se arrodilló ante él. El peor caso de toda la Biblia, postrado ante Jesús. Un hombre cuya voluntad estaba completamente dominada por los demonios, postrado ante Jesús. Corrió y se arrodilló ante él. Y ahí estaba el hombre postrado ante Cristo. Qué hermosa escena, ¿cierto o no? Un hombre como con 2000 demonios, lleno de sangre en su cuerpo y desnudo, postrado ante su Creador. Postrado ante aquel que dijo, yo he venido a dar libertad al cautivo. Aquel que está cautivo en un cautiverio espiritual por parte de Satanás.
Y ahí estaba el Creador, Jesucristo, con un alma que Él creó completamente poseída por demonios, pero que estaba postrado ante Él. Aquí está el hombre. En el versículo número 7 comienzan a hablar los demonios que estaban adentro de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí ya están hablando los demonios. ¿Conocen a Jesús o no? Claro que lo conocen. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo Jesús. Y a todos sus ángeles con él. Jesús estaba en el cielo, en la rebelión de Satanás y de sus ángeles caídos. Cuando Jesucristo estaba en el cielo, Él vio cómo cayó Satanás como un rayo. ¿Lo conocen? Claro que lo conocen. A Jesús conocemos, dicen aquellos demonios en el libro de los Hechos. Y sabemos quién es Pablo, ¿cierto o no? A Jesús conocemos. Clamando a gran voz dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y luego explican quién es Él. Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Ellos saben que Él es el Hijo del Dios Altísimo. No hay nadie más alto que Dios. No hay nadie que tenga más poder que Dios. Es lo que está diciendo ahí. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el tercer cielo hasta arriba, Señor. No hay principado, ni potestad, ni ángel, ni demonio por arriba de ti que tenga más poder que tú, Señor. Nadie. Aquí estaban reconociendo los mismos demonios lo altísimo y lo poderoso y lo grande que es Dios. Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios, te ruego por Dios, invocando a Dios, que no me atormentes. Versículo número 8, por favor. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le estaba ordenando Jesús que saliera. Y otro pasaje dice: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que Jesús los va a juzgar. Ellos saben que Jesús los va a condenar. Y los demonios, cuando lo vieron: Señor, ¿has venido para juzgarnos y atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían a quién tenían enfrente: al juez justo de toda la tierra, al que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y a los mismos demonios. Ve su grandeza, ve su poder. Versículo 10, por favor. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaba mucho. Ya los demonios rogándole a Jesús: te rogamos, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios rogándole a Jesús que no los envía fuera de aquella región. Y dice otro pasaje: ni al abismo. Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Es el mismo pasaje, nada más que en Lucas. Luego los evangelios se complementan unos con otros. No nos mandes fuera de esta región. ¿Y qué añade aquí? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, al infierno. No nos mandes al infierno, Señor. Ni los mismos demonios aguantan el infierno, amigo. A donde se va a ir todo pecador sin Cristo, al infierno. No nos mandes al abismo. No nos mandes al fuego.
en lo que los demonios hablaban con Jesús y Jesús con ellos, el hombre podía escuchar a ambos, tanto a Jesús como a los demonios hablar. El hombre, su ser, ahí estaba, arrodillado ante Jesús, postrado ante él y escuchando lo que los demonios decían. Y escuchando a Jesús lo que decía. Como los demonios tenían temor a Jesús, el hombre lo podía ver, el hombre lo podía entender, tanto que le rogaban a Jesús. El hombre podía escuchar y podía entender cómo los demonios tenían temor a Jesús y cómo Jesús con autoridad les mandaba salir de él, porque les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y él escuchaba la voz de Jesús ordenándole a los demonios que nadie podía dominar. Y en ese momento él sabía que cuando lo amarraban con cadenas y con grillos, con argollas y todo, él sabía que muchas veces trataban de hacerlo para dominarlo, pero los demonios eran más poderosos que cualquier fuerza y hacían pedazos las cadenas. Y aquí era otra escena. Con las cadenas se veía el poder de los demonios que estaban en él. Y aquí se ve otra escena, la debilidad de los demonios. Ya no se veía el poder, el ruego incluso de los demonios. Y te conjuro por el Dios Altísimo, usando el nombre de Dios para rogarle a Jesús que no los echara de esa región y que no los mandara al infierno. Y el hombre escuchando todo lo que estaba pasando ahí. El hombre entendía que un poder mayor estaba en Jesús en comparación a los demonios que lo tenían poseído, ¿cierto o no? Él sabía los muchos demonios que tenía, pero al mismo tiempo sabía que había un poder mayor en Jesús. Al escuchar los ruegos de los demonios ante la autoridad de Dios, que es Jesucristo, él sabía que había un poder mayor en Cristo que en esos demonios que lo atormentaban terriblemente. Como dice la Biblia, el que había sido atormentado del demonio, lo vieron sentado a Jesús y en su juicio cabal. Lo atormentaban. Y aquellos demonios que lo atormentaban, ahora él podía percibir el miedo que le tenían a Jesús. Porque los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Tiemblan ante Dios, literal. Y ahí estaba el hombre entendiendo, este ser del que yo nunca había escuchado quién era, los demonios mismos se lo estaban presentando a Jesús. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ok, ¿tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Los demonios se lo presentaron, porque este hombre nunca había escuchado de Jesús. Qué escena tan bella, ¿verdad? Tengo delante de mí al Hijo de Dios, a mi Creador. Una autoridad y un poder mayor que el que yo tengo dentro de mí, maligno y perverso. Muy seguramente el hombre anhelaba libertad, pues ¿qué hombre disfruta tal tormento? Golpearse con piedras y esa clase de vida, sin ropa, desnudo, sin casa, en los sepulcros, en los panteones, sin razón, sin una mente lúcida, con una fuerza maligna dentro de ti que te oprime y te hace daño. ¿Quién va a querer soportar eso? ¿Verdad que no? Muy seguramente él anhelaba esa libertad. El hombre no podía ser libre por sí solo de los demonios. No podía. Él necesitaba de aquel que los demonios rogaban por misericordia. Él necesitaba de ese poder mayor ante el cual él estaba postrado. ¿Cómo iba a poder él sí solo ser libre de los demonios? No podía. ¿Cómo la gente de la ciudad de Gadara trataba de dominarlo y no podían? Oh, pero aquí había otra autoridad mayor. El Hijo del Dios Altísimo. Y los demonios clamaban a él a gran voz:
¿qué tienes con nosotros, Jesús? Hijos de Dios Altísimo. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y él escuchaba todo eso. Aquí hay un poder mayor. Bendito sea Dios. El hombre nunca había oído de Jesús hasta ese día que los mismos demonios lo introducen a él. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ese día el hombre entendió que Jesús tenía más poder que el diablo. Amén. Él entendió que Jesús tenía más poder que el diablo. Porque el diablo y todos los demonios que tenía el hombre en su cuerpo estaban clamando y rogando y temerosos ante Jesucristo. Este poder está por arriba de todos los demonios que yo tengo en mí. Mira cómo le suplican, mira cómo le ruegan, mira cómo tiemblan ante él. ¡Qué escena tan impresionante! Y el Espíritu Santo le daba testimonio a ese hombre, como dijo Jesús, Él dará testimonio de mí. Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Él te puede hacer libre. Postrado el hombre ante Jesús y el Espíritu Santo, Él te puede hacer libre. Tú no puedes por ti solo. La gente no puede, pero Él sí puede. Él tiene un poder mayor que los demonios. Él es el Todopoderoso. Toda esa claridad se le dio el Espíritu Santo. Por eso, cuando fue libre, no quería separarse de Jesús, quería siempre estar con Jesús. Cuando el hombre es liberado y siente la libertad en su alma del tormento de los demonios, por primera vez experimenta la paz de Dios en su alma. Por primera vez. Qué terrible es estar endemoniado. He escuchado testimonios de personas que han estado endemoniadas y es terrible sufrir el tormento de los demonios dentro de ellos. Es horrible. Y aquí este hombre siente la libertad en su alma cuando los demonios salen de él y por primera vez experimenta la paz de Dios en su corazón. Ha de haber pensado, qué hermosa paz. Se ha de haber quedado desguanzado. Así como aquel joven, ¿recuerdas en la Escritura? Que cuando Jesús lo hizo libre, porque estaba endemoniado, dice la Biblia que quedó como muerto de lo débil que estaba. Y Jesús se inclina, lo toma de la mano y lo levanta. No estaba muerto, sino desguanzado nada más sin fuerzas. Y este hombre con paz en su alma por primera vez descansando en su alma del tormento del diablo. ¿Qué más había en él? Un agradecimiento muy grande, un amor muy grande hacia Jesús. Ya entenderás, María Magdalena dice la Biblia que fue libre de 7 demonios que la poseían. Y ahí estaba ella postrada ante Jesús. Y Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué sentía este hombre gadareno? Mucho amor también. Mucho amor hacia Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, era todo lo que él sabía. Mucho amor a ese ser poderoso y de amor que estaba teniendo misericordia de él y que lo había hecho libres. ¿Y qué sucede? El hombre se convierte a Jesucristo. Se convierte a Jesús. Versículo 18 de Marcos 5. Dice así. Al entrar él en la barca, ¿por qué entró en la barca? Porque vino la gente de la ciudad y le dijeron, que le rogaban que se fuera de sus contornos. Lo rechazaron. Cuando les contaron del demonio que había salido y lo de los cerdos y que había habido un poder mayor
que había venido a ese hombre, que toda la gente de la ciudad que había tratado de amarrarlo y que no podían, y cuando ven la libertad del Hijo de Dios que le da a un ser humano, en lugar de decirle, quédate con nosotros, dice, no, le rogaban que se fuera de sus contornos. Y Jesús se va. Al entrarle en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí está su conversión. Una cosa es que fue libre de los demonios, pero aquí está su salvación. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero estar contigo. Yo siento mucho amor y mucho agradecimiento hacia ti, Señor. Aquí está su conversión. ¿Se convirtió a Jesús o no? Claro, quería estar siempre con él. ¿Qué es eso? Conversión. Y así sucede cuando una persona se convierte a Jesucristo. ¿Qué? Siempre quiere estar con él. Siempre quiere estar donde Jesús está. Siempre está meditando en Jesús. En lo bello que Él es. En cómo tuvo ese encuentro con Él. En cómo lo hizo libre del pecado. Le gusta orar porque ahí está Jesús. Le gusta leer la Biblia porque ahí está Jesús, el Espíritu Santo que le da luz y claridad cuando lee su Biblia. Quiere estar en las cosas de Dios. Le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero estar contigo. Para el cristiano, aquel que ama a Dios porque ya fue perdonado por Dios, no tienes que decirle, ora. ¿Ya oraste? No. Él quiere estar con Dios. Le es un anhelo, un deseo, una necesidad, orar. Leer la Biblia, le es una necesidad. Le dejase estar, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, Jesús. Ahí está su conversión. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, porque Jesús veía otra necesidad, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa. Este hombre llevaba mucho tiempo, dice la Biblia, mucho tiempo en los sepulcros, mucho tiempo en esa condición. ¿Y su esposa? ¿Y sus hijos? Y Jesús ve la necesidad de su hogar. Vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia. Restituye con ellos, pide perdón por tus faltas a ellos, a tu esposa y a tus hijos. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Ámalos. Yo sé que estás muy agradecido conmigo, le decía Jesús, y me amas con todo tu corazón porque yo te di la libertad que tu alma necesitaba. Y te di el perdón de tus pecados y te has convertido a mí, gloria a Dios. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Vete a tu casa, a tu familia, a tus papás, a tus hermanos. Haz con ellos lo que no hiciste en todo este tiempo. Ahí es donde se comienza a dar testimonio de Jesucristo, en nuestro hogar. Lo manda a su casa y a los suyos. Pero ¿qué más les dice? Y cuéntales, diles, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Qué gran cosa hizo el Señor con él. Lo liberó de miles de demonios. Y cómo ha tenido misericordia de ti, te perdonó tus pecados. Háblales y da testimonio del poder de Dios tan grande que tuvo para contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre sale de ahí y comienza a publicar por todo el Decápolis, por toda la ciudad, de cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y cómo había tenido misericordia de él. Jesús me hizo libre del poder del diablo, ha de haber dicho este hombre, ¿verdad que sí?
Yo estaba poseído, yo estaba en los sepulcros, yo estaba hiriéndome con piedras, yo estaba lastimando mi vida. ¿Cuánta gente no lastima su vida hoy en día, verdad que sí? No hiriéndose con piedras de una manera literal, pero sí hiriéndose sus mismos cuerpos con el cigarro, otros con el alcohol, otros con la droga, otros con las fornicaciones y los adulterios, violando la ley de Dios, lastimando el papá adúltero a su esposa y a sus hijos. Y hay una gran diferencia. Este hombre se hería a sí mismo nada más, con piedras. Pero el pecador no solamente se hiere a sí mismo, sino hiere a otros con sus pecados. La mujer amargada le grita a sus hijos. No solamente ella se hiere a sí mismo con la amargura, sino que también lastima a otros. Así es el pecador. Sale este hombre bendecido a dar testimonio. Cuéntales cuán grandes, no nada más cosas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Grande salvación. ¿No dice el libro de Hebreos? Pues ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La misma Biblia dice que la salvación es muy grande. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A unos nos ha liberado de vicios, a otros nos ha liberado de amarguras, a otros nos ha liberado de pecados sexuales, a otros nos ha liberado de celos, de envidias, de resentimientos y de rencores, a otros nos ha liberado de muchísimos pecados y de muchas ataduras. Es una salvación muy grande del cambio y la transformación que hizo Jesús con nosotros. Así como a este hombre nadie le podía dominar, ¿quién le podía dominar? ¿Quién puede dominar al pecador? A ver, ¿quién domina al pecador? ¿Los padres no dominan al hijo rebelde, o sí? ¿Sigue desobedeciendo? ¿O obedece de mala gana? ¿Quién puede dominar las asperezas del marido? Por más que la esposa le dice, mira, me lastimas con tus palabras, pero al rato está otra vez áspero otra vez. ¿Quién puede dominar a la esposa insujeta y rebelde? ¿Quién la puede sujetar? ¿Quién puede sujetar al hombre cuando se llena de vicios? El cigarro no lo puede dejar. Es triste ver cómo la gente está fumi. Otros, ¿quién puede dominar al drogadicto y al borracho? ¿Cómo están ellos dañando su propia vida, dañando su propio hígado, dañando sus pulmones, dañando su mente, su cerebro con la marihuana y con las drogas? ¿Quién puede dominar esta sociedad? Quizás no está endemoniada como este hombre estaba tan endemoniado. Pero al mismo tiempo, ¿quién los puede dominar a ellos? ¿Quién puede dominar los gritos y los enojos y las malas palabras de la gente? Nadie. Hay gente que no puede decir 2 o 3 palabras sin decir una grosería, ¿verdad que sí? Hay gente que no puede dejar de enojarse. Por cualquier cosita la gente se enoja. ¿Quién puede dominar su carácter feo? Horrible. ¿Quién lo puede dominar? Este hombre estaba lleno de demonios y el hombre pecador lleno de pecados. Este hombre sumamente endemoniado y el pecador sumamente pecador, sumamente pecaminoso. Dice la Biblia en el libro de Romanos que están atestados de toda injusticia, el hombre pecador, atestados de toda injusticia. ¿Qué quiere decir atestados? Saturados hasta arriba de toda injusticia, de toda maldad. Así es el hombre pecador. Marcos 5, verso 1, por favor. Permítame aplicarle este pasaje a cada uno de los presentes. Marcos 5, 1. Dice, vinieron al otro lado del mar. Así comenzó la historia que estamos estudiando. Vinieron Jesús y sus discípulos al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos. Ok, yo pregunto, ¿era casualidad que Jesús fuera a Gadara? ¿Verdad que no? No, Jesús es Dios. Él sabía que allí había un hombre sumamente necesitado de Dios. Él lo sabía. Jesús todo lo sabe, como dice la Biblia, y Él, conociendo los pensamientos de ellos, así dice la Biblia, conocía los pensamientos de la gente. Todo lo sabe y todo lo conoce. Él ya sabía que en ese lugar había un hombre sumamente endemoniado. Él ya lo sabía. Él es el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso. Y entonces Él se acerca a la región de los Gadarenos porque Él ya sabía en su corazón que había un hombre sumamente necesitado de Dios. Y así como se acercó Jesús a ese hombre, también se acerca a ti que estás sumamente necesitado de Él. Así como vio Jesús, aún antes de llegar a Gadara, ahí hay un hombre perdido que nadie puede dominar. Y así Jesús se acerca a ti, a un hombre, a una mujer perdida que nadie puede dominar. Pregúntate, ¿quién te ha dominado? ¿Quién te ha dominado? ¿El psicólogo? No. ¿El psiquiatra? Tampoco. ¿Los consejos de papá, de mamá? Tampoco. ¿El consejo del esposo? Tampoco. ¿Quién puede con la rebeldía del hombre? Nadie. Son como el mar en tempestad, dice la Biblia, que no se puede estar quieto el impío. Siempre espuma, espuma y espuma, así como el mar en tempestad, sus olas. Siempre miente, siempre una mala palabra, siempre pensando mal de la gente, siempre viendo a una mujer y codiciándola con sus ojos en la calle, siempre. Otros viendo pornografía. Otros teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Otros practicando la masturbación. Siempre, siempre. Y así como se acercó Jesús a este hombre sumamente necesitado, así también Jesús se está acercando a ti el día de hoy, que te ves sumamente necesitado de Él. Quizás no estés endemoniado como ese hombre, pero si has pecado mucho contra Dios, ¿o no? Si has pecado mucho contra el Dios del cielo y no has hecho su voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de aquel que te aconsejaba en tu mente y a tus oídos, enójate, grítale, no te dejes. ¿Y qué haces con los pensamientos de Satanás que te venían a tu mente? ¿Los obedecías? No es la voluntad de Dios, hacías la tuya y la del diablo. Cuando él te ponía pensamientos negativos para desobedecer a Dios, el cual opera en los hijos de desobediencia, dice la Biblia, un hijo de desobediencia. De ahí nos saca Dios, amigo, de ser bien desobedientes a Dios. De ahí nos saca Dios. Has oído la voz del maligno y has hecho lo que el maligno te sugiere. Endemoniado no estás, pero la voluntad de quién has hecho. Dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así éramos todos nosotros, viviendo conforme a la carne y los deseos de nuestra carne, dijo Pablo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, igual que los demás. Y el apóstol Pablo incluyéndose. Y te has esclavizado al pecado y no puedes ser libre como este hombre que no podía ser libre, nadie lo podía dominar. ¿Cómo dominas tu carácter? ¿Cómo dominas tus enojos? ¿Cómo dominas tus malos pensamientos? ¿Cómo los dominas? El único que los puede dominar es Jesucristo. Es el único que los puede dominar, echando fuera el pecado de ti. Así como echó fuera a los demonios, así puede echar fuera el pecado de tu alma. Así como hizo libre a este hombre, también te puede hacer libre.
Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dijo el Hijo de Dios. Verdaderamente libre de todos tus pecados. Gloria a Dios. Jesús se acercó a la región de los Gadarenos porque había un hombre sumamente necesitado de Dios. No fue casualidad. Él es Dios Todopoderoso y Él sabe todo lo que pasa en el mundo. Ese hombre estaba saturado de demonios y tú saturado de pecados. O no me digas que no estás saturado de pecados. Cuéntalos. ¿Cuántas veces has pecado delante de Dios? Desde tus 12 años hasta ahorita. ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántas veces te has enojado? ¿Cuántas veces has codiciado a las mujeres? ¿Cuántas veces has dicho alguna mala palabra? Y si no la has dicho, ¿cuántas veces las has pensado? Este hombre estaba saturado de demonios y tú saturado, pero de pecados. Por eso dice la Biblia que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el pecador cosa sana. Todo es herida, hinchazón y podrida llaga. No hay nada sano en él. En lo espiritual no hay nada sano. Por más que le busques, no hay nada sano. Están atestados, saturados hasta la coronilla de toda injusticia, de cosas injustas y malas que la persona hace. ¿Cómo se acercó este hombre a Jesús? Atestado de demonios. No había nada en él sano. Y así es como tiene que venir el pecador a Jesús. Atestado. Quizás no de demonios, pero sí de pecados. Como aquel hombre que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí, pecador. Humillado, postrado ante Dios. Ten misericordia de mí, pecador. El pecador postrado y el endemoniado postrado. El endemoniado sale libre de los demonios y el pecador sale libre del templo, tanto que Jesús dijo que se fue a su casa justificado. Uno libre de los demonios y el otro libre de sus pecados. ¿Y quién hizo libre al hombre con sus demonios? Jesús. ¿Y quién hizo libre al hombre de sus pecados? Jesús. A quien necesitas es a Jesús. Necesitas venir como ese hombre vino ante Jesús, postrado ante Él. Rogándole que tenga misericordia de ti. Así como ese hombre vio a Jesús y corrió hacia Él y se arrodilló ante Él, es lo que tú tienes que hacer. Lo mismo. Cuando vio a Jesús, corrió hacia Él y se arrodilló ante Él. Reconocer su señorío, reconocer su autoridad, reconocer su grandeza, el Hijo del Dios Altísimo. Reconocer que Él te hizo, Él te creó. Él te dio la vida. En Él vivimos y nos movemos y somos, dijo el apóstol Pablo. En Él. Él es el que nos da el aire para respirar. Él es el que nos da la comida para comer. Así como ese hombre cuando vio a Jesús, corrió hacia Jesús y se arrodilló ante Él, es lo que tú tienes que hacer hoy. Humillar tu corazón ante el único que te puede dar libertad del poder del pecado, del poder y de la potestad de Satanás, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dame libertad, Señor Jesús. Y Jesús lo va a hacer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, porque ahí había un hombre muy necesitado de Dios. No fue casualidad que Jesús se acercara a ese lugar. Y no ha sido casualidad que Jesús se acerque a ti. Él veía a un hombre necesitado de Dios. Él ve en ti un varón necesitado de Dios, una mujer necesitada de Dios.
Aquel que nadie puede dominar, yo vengo a Él y fue a Él. Aquel que nadie puede dominar por sus pecados y sus maldades, como tú, yo vengo a Él. Una fuerza mayor que el poder del pecado. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria sea a Él. El hombre quería siempre estar con Jesús. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Jesús contigo hoy? Tener misericordia de ti. Tener misericordia de ti. Para que tú puedas dar testimonio como este hombre. Jesús me hizo libre del pecado, del poder del diablo. Jesús quiere hacer lo mismo por ti. Bendito sea Él por siempre. No es casualidad que estés tú aquí el día de hoy. Él vio una persona sumamente necesitada de Dios en ti. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierra tus ojos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. El Todopoderoso. El Hijo del Dios Altísimo. Lleno de amor y de compasión por los perdidos. Lleno de amor y de compasión por ese hombre gadareno, sumamente endemoniado como ninguna otra persona en la Biblia lo está. Jesús veía un alma angustiada en ese hombre. Un alma que anhelaba libertad, así como tú anhelas libertad hoy. Un hombre que anhelaba un poder mayor, así como tú anhelas un poder mayor, el de Dios en tu vida. Que Dios tenga misericordia de ti. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Amén.
misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, 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 clamaré. Voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que me favorece, al Dios que me quiere hacer un favor, que me quiere bendecir, clamaré, que me quiere dar libertad. clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia de ti. Que Dios tenga misericordia de ti. Ruégale en tu lugar. Pídele perdón por todos sus pecados. Pídele que te cambie, que te haga libre. Aleluya. Ten misericordia de mí, Sí, Señor. Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Porque en ti ha confiado mi alma. en ti ha confiado Yo mi confío y yo alma, creo, Señor, en tu poder, en tu amor y en tu grandeza. y en la sombra de tus alas Sí, Señor. me ampararé En ti hay un poder mayor, Jesús, que el poder del pecado. hasta que pasen los quebrantos, Así ha estado mi alma, Señor, quebrantada. hasta Me que han corrido pasen lágrimas por mis ojos. los quebrantos. Y voy a clamar, Señor. Aleluya. Clamaré, Clama. clamaré Ruégale ahí en tu lugar por misericordia. al Dios Altísimo. Amén. A un Dios bueno, Al Dios que me favorece. que está a tu favor, que te quiere bendecir. Clamaré, clamaré. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, Habla con Él. hasta que Habla con pasen Él ahí en tu lugar. los quebrantos. Clama a Él. Clamaré, clamaré. Hazme libre, Jesús. Hazme libre. Dios Altísimo. Hazme libre. Al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Aleluya. Aquí está Jesús. Clamaré, clamaré. Clama a Él de lo profundo de tu corazón. Aleluya. Clamaré, clamaré. Al Dios que te favorece. Al Dios que favoreció a ese hombre. Clamaré, clamaré. Al Dios que te favorece hoy. Al Dios Altísimo.
clamaré, clamaré al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Amén, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor.